En primer lugar, en el año 1905 vinieron al Uruguay dos misioneras inglesas, dos señoritas, y se radicaron en el barrio y empezaron a testificar y a tener algunas reuniones en su casa. Los dueños de la casa les molestó eso y le dijeron que se tenían que ir a alquilar otra casa. Y al año siguiente, en 1906, ellas, con la ayuda de un misionero que había sido el que vino por primera vez del grupo de los hermanos al Uruguay en 1882, este hermano vino a ayudar a estas señoritas y construyeron una carpa. Él hizo toda la armazón de madera y ellas cosieron las telas con una máquina de coser y armaron una carpa en el terreno al lado de su casa que les permitía reunirse con 120 personas. Ese fue el comienzo de la obra allí en Reducto. Ya varios años después vino otro misionero de Nueva Zelanda. Ese hermano se llamaba Arturo White y él también hizo un trabajo muy importante en la zona y también salió a evangelizar en otros lugares. El local de Reducto se edificó antes que la casa, porque había momentos en el cual el dinero, no debemos olvidar que se estaba en guerra, toda la parte inglesa contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, y las ofrendas no venían con la frecuencia que habían esperado. Y se le dio prioridad a edificar el local. El local se construyó y se inauguró y la casa pastoral de Guadalupe y Pando se terminó después. Y cuando el día de inaugurar el salón, ese día, 15 de noviembre de 1924, que se inauguró el salón y se estableció como iglesia local. Es de destacar también que la Cena del Señor los domingos se hacía a las 3 de la tarde, porque la costumbre era reunirse las familias los domingos para un almuerzo, generalmente de pasta. Eran extranjeros, no eran criollos que querían comer un asado, y la pasta se extendía. Entonces, cuando los maridos iban a dormir la siesta, las señoras podían venir a las reuniones para participar de la Cena del Señor. Sería más o menos 16, que fue cuando yo me convertí, luego me bauticé, que los hermanos sobrevedores encomendaron al misionero que estaba acá, don Cirilo Rojas, para que estuviera y nos uniera más bien y nos enseñara algunos aspectos de la obra. Entonces, en aquel entonces acá en Reducto se hacían reuniones todos, en el intervalo entre la cena y la predicación, reuniones al aire libre. Íbamos a distintas esquinas. Y bueno, la idea de ellos fue incentivarnos para que nosotros comenzáramos también a tener nuestras partes en el mensaje. Es así que en el comedor de la casa, don Cirilo nos reunía, seríamos 7 a 10 muchachos de más o menos la misma edad, para darnos las bases de la preparación de un mensaje, ¿verdad? Y dónde desarrollarlo, cómo buscar el tema, y bueno, nos daba las bases y después nos hacía que tuviéramos un pequeño mensaje de 4 a 6, 7 minutos, y entonces él en ese momento nos decía, bueno, acá no tenías que haber dicho esta expresión, tendrías que haber afirmado más este aspecto para que llegara más a las personas, y bueno, nos fue formando de tal manera que nos hizo ver un panorama mucho más amplio de lo que es la obra y de lo que es el servicio al Señor y también el poder hacer algo para Él. Luego comenzó con sacarnos de acá de Reducto para llevarnos a ir a distintos lugares a repartir tratados.
y recuerdo, porque fue una anécdota muy buena, ya nos llevó a Pando, y allí en Pando salíamos de a 3 o 4 a repartir, y a alguien se le ocurrió entrar en la iglesia y dejar tratados en la iglesia. El hecho fue que la otra semana, cuando veníamos para acá, nos comunica don Cirilo que teníamos que ir el sábado a Pando porque nos había citado la policía porque habíamos repartido tratados dentro de la iglesia. Así que fuimos encarcelados por un rato por el servicio al Señor. Es un chiste esto. Soy hija de Cirilo Rojas, me llamo Cristina, y quiero recordarles en esta tarde que mi papá fue encomendado por esta iglesia de Reducto y fue directamente al interior a trabajar, a predicar el Evangelio. Siempre fue acompañado de algún misionero, generalmente inglés. Y se radicó en el lugar que en aquel entonces era pequeño, el Carmen, un testimonio que se mantiene vivo hasta el día de hoy. Después de allí se trasladó a San José, donde había necesidad de la tarea pastoral, y también allí estuvo unos cuantos años sirviendo al Señor. Mientras estuvimos en San José, mi papá tenía reunión todas las semanas, visitaba todas las tardes, salía con mi mamá a visitar a algún hermano y a predicar. Y es ahí que yo escuchaba el Evangelio y me convertía casi siempre. Esperé, no sé, creo que llegaron los 10 años y yo dije, no, ya no me voy a convertir más, ya soy cristiana. También quiero recordar que de niña nosotros íbamos con mi papá en el coche bíblico, el primero, ya éramos 4 hermanos, íbamos con el coche bíblico, pasábamos varios días, íbamos a Rocha, Palmitas, todos esos pueblos, y ahí en algún lugar nos tocaba con mis hermanas cantar. Nosotros éramos vergonzosas, mi papá tocaba el violín y en ese mismo coche bíblico que se abría la parte de atrás y se hacía una plataforma, mi papá predicaba ahí y nosotros cantábamos en la Rambla de Piriápolis. Me recuerdo, como si fuera hoy, cantábamos suenen dulces himnos gratos al Señor. Yo tenía vergüenza, pero lo hacía, porque mi papá nos enseñó a predicar y evangelizar. En aquel entonces se realizaban muchos paseos, o sea, los días feriados se iba a pasear y a jugar a la pelota, y eso influyó muchísimo en la comunión entre los jóvenes y que todos tuviéramos un sentir muy similar, y en el servicio para el Señor lo importante que es el tener un mismo sentir, como nos enseña la palabra, ¿no? Creo que la reflexión que podemos sacar al cumplir estos 100 años Reducto, que la primera cosa que Reducto nos da un buen ejemplo, que es un ejemplo para seguir para nosotros. Qué lindo sería, yo lo digo para mí, que la iglesia de Ituzaingó también dentro de X años pudiera tener un anexo en otro barrio, otro anexo en el interior, en fin, distintas cosas. Es un orgullo santo que uno tiene de ver cómo con aquello que comenzó diríamos, en el comedor de acá, de Reducto, hoy tenés una iglesia preciosa, ¿no? O sea, todo porque un hermano, con el amor que tenía, nos enseñó a hablar, a predicar, a anunciar el Evangelio, cómo hacerlo. Son cosas que es todo como el trabajo de la hormiga, ¿verdad? De a poquito, pero se logra grandes cosas. Estuve pensando en caras y en nombres que han partido para estar con el Señor. Ahora los hermanos, algunos de ellos los conozco, otros no. Pero quiero, hermanos, animarles y aconsejarles lo que nos da el apóstol Pablo como una orden, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto nos lleva a pensar, bueno, adelante, con las pruebas, con los problemas, con los sinsabores, con las alegrías, pero hay que seguir adelante porque hasta que el Señor no venga podamos predicar el Evangelio y
y es importante para que las almas lleguen a conocerle a Él como su Salvador, ¿no? Que Reducto siga avanzando, que crezca, que se multiplique, para gozo de todos y para la gloria del Señor. Bueno, les cuento de una experiencia de hace 25 años más o menos, que era cuando estábamos trabajando con el grupo de adolescentes. Ahí compartíamos un poco la tarea con Guillermo Rodríguez, y unos cuantos más hermanos que nos daban una mano. Me acuerdo de Mariana, Gabriela, Álvaro. Bueno, no los voy a nombrar porque me voy a olvidar de alguno. Y era una tarea muy linda. Teníamos un lindo grupo de adolescentes de aquí del barrio, hijos de creyentes, vecinos, y también contactos, algunos hasta de lugares bastante lejos. Tanto era así que, bueno, terminábamos la reunión y el tema de repartirlos después era una tarea interesante. Después campamentos, que era la época de campamentos en camión, en lugares bastante inhóspitos que hoy creo que nadie iría, pero bueno, fueron cosas muy lindas y momentos que se vivieron que de veras vimos la mano de Dios y pudimos servirle y también aprender de todo lo que Dios nos enseñó en ese tiempo. Del tiempo de comunión en la iglesia en Reducto, creo que algo importante y que nos marcó mucho fue el trabajo con los jóvenes. En la escuela dominical, también en la reunión de jóvenes. En los 90 andábamos trabajando también con Alejandro Laza haciendo equipo. Y me acuerdo que nosotros nos casamos en el 94, y entonces unos meses después estábamos ahí en la clase de escuela dominical y hablamos con Bea, íbamos a hablar del tema de conflictos y eso. Le digo, vamos a hacer un sketch como que nos estamos peleando, pero no le vamos a avisar a nadie. Y lo hicimos. Entonces llegaron todos los chicos subieron, me acuerdo que andaba Guille por acá también, Guille Rodríguez, y tuvimos una discusión muy fuerte y Bea se va llorando. Y quedaron todos conmocionados, ¿viste? Eso fue una anécdota realmente. Después me querían matar, ¿no? Cuando les expliqué lo que había pasado. Fue un tiempo que teníamos que ser maestros de los jóvenes, pero estábamos muy cerca de ellos. O sea, recién habíamos pasado cositas que ellos estaban empezando, de repente empezando un noviazgo con chicos y chicas que les gustaban. Entonces, me encantó el hecho de que podíamos ser amigos de ellos, porque estábamos muy cercanos y que hay amistades que se conservan hasta hoy y que fue algo muy lindo. Bueno, una de las cosas que recuerdo de unos cuantos años atrás que teníamos como actividad buscando de qué forma tener un contacto con el barrio, de poder servir acá en la cuadra, en la zona de influencia, fue una idea que surgió con Alejandro Laz, y bueno, con Guillermo nos sumamos, y fue la actividad que hicimos para brindar desayuno a los chiquilines del barrio. Veníamos todos los días, de lunes a viernes, nos encontrábamos a las 8 para abrir, para poder dar una leche caliente, unos bizcochos, que nos donaba una panadería de acá de la zona, pero buscando siempre lo otro, ¿no? De poder con eso mostrarles acerca del amor de Dios. La estrategia de compartir el mensaje bíblico a todas las edades. La actividad con niños, jóvenes y mayores siempre fue un objetivo, por lo que se llegaba desde los niños más pequeños a poder compartir la sencillez que tiene la palabra de Dios y dejar en sus vidas un valor que muchos de ellos han reconocido a lo largo de su vida e incluso estando ahora en otras iglesias, también reconocen que sus primeros conceptos bíblicos fueron recibidos en este lugar. También se mantuvo desde cierto tiempo un acercamiento hacia los vecinos a través de lo que se llamó las ventas económicas. Esto
provocó también un acercamiento de otra manera a gente acá del barrio, un contacto muy lindo, muy fresco y que permitió ser de ayuda a la gente de este barrio, incluso de gente de otros barrios que venía a buscar ropa. Una alegría muy grande también cuando se bautizó Juanchi, otra alegría muy grande cuando nos casamos y la iglesia nos apoyó mucho y se había hecho un coro de niños que fue algo muy lindo y de ver la bendición de Dios acompañándonos y bueno, recibiendo de su gracia y misericordia, ¿no? Un espacio muy lindo era con los jóvenes de otras iglesias y el tiempo especial de los campamentos. Desde allá, creo yo que fue en 85, una cosa así, en el primero que yo participé y el primero que se hizo, si no me equivoco, fue en el 83. Y fue muy bueno poder ser parte de un grupo de jóvenes que queríamos impulsar algunos cambios en la metodología de campamento, no porque quisiéramos hacernos los revolucionarios, sino porque queríamos que fueran realmente pertinentes y que llegaran a la vida de los jóvenes, no solo con exposiciones bíblicas, sino también con talleres, no solo con la posibilidad de tener recreación entre varones y chicas por otro lado, sino una cosa integrada, que eso obviamente daba fruto, ¿no? En los campamentos, pudiendo generar vínculos, pero sobre todo también esta cuestión de integrarnos y bueno, creo que algunos cambios que logramos en ese sentido entre varios fue realmente una alegría, cómo poder ver cómo trabajando en equipo se pueden alcanzar cosas valederas para el cambio, para el reino de Dios y para bendición de los jóvenes. Bueno, y hoy por hoy estamos tratando de enfocarnos en el trabajo con los niños, con los adolescentes. Y bueno, y con los adolescentes, bueno, tenemos como desafío de empezar a tener algún tiempo extra aparte de la clase y la escuelita para poder compartir y poder bueno, crecer como grupo y afianzarnos dentro del grupo de la iglesia. Sumado a eso también vimos una necesidad los varones de tener un tiempo para nosotros, así como también había para las mujeres, entonces se dio la posibilidad ya hace un par de años de generar una instancia una vez por mes, también abrir la palabra de Dios y edificarnos en su palabra, así que agradecemos también esa excusa que fue de mucha bendición para todos. Bueno, las reuniones de damas históricamente en Reducto se han hecho y bueno, después en un momento se dejaron de hacer y bueno, en una charla que tuvimos con Caro comentamos que bueno, que sentíamos esa necesidad de que se volviera a hacer, de tener un espacio para poder estar juntas compartiendo de una manera informal y bueno, justo se dio ese sentimiento que teníamos las dos y bueno, empezamos con algo sencillo, empezamos con un curso Emaús que bueno, que elegimos el curso de Santiago ya que era un tema bastante práctico para la vida, ¿no? Entonces bueno, estuvimos un año y poquito con ese curso, después seguimos con Hechos y bueno, ahora en este año estamos invitando queridas hermanas de otras congregaciones que nos vengan a ministrar la palabra y bueno, compartimos unos almuerzos los domingos y también de la palabra de Dios y compartimos vivencias, nos contamos nuestras preocupaciones y bueno, ese tiempo que tenemos para disfrutar juntas como hermanas. Llegamos a Reducto porque cuando yo era adolescente pasaba por acá y tenía unas amigas que vivían cerca y veía esta iglesia y hace unos 2 años, orando por un lugar donde congregarnos, el Señor me mostró este lugar y bueno. Y salimos con ese mismo anhelo, ese mismo deseo de volver y eso es una buena señal. Desde el primer momento, el primer domingo cuando llegué, me di cuenta que este era mi lugar. El Señor me trajo aquí por un propósito y este es mi lugar. Aquí estoy y espero que pueda crecer acá, ¿no? Y permanecer. Es el deseo que tiene en mi corazón y creo que fue el deseo que el Señor puso en mi corazón también. Al principio fue, no sé, me sentía un poco nerviosa por venir, bueno, de afuera o cosas así,
pero la verdad el primer día me sentí muy cómoda, me encanta la sencillez que se maneja acá, también lo genuino que son las relaciones, me encanta ver la sencillez del amor de Jesús en las relaciones de las personas y es muy lindo ver eso. Llegamos al reducto un día que salía a caminar, porque mi hija no se encontraba bien, y venía por calle Pando, hacia Garibaldi, y encuentro esta iglesia y siento dentro de mí una sensación rara, como diciéndome, acá es tu lugar. De regreso a casa fui y le comenté a Mireya, y posteriormente pasamos un domingo a ver qué movimiento había. Y después nos gustó, salió una niña que a la postre nos enteramos que era la hija de Enzo y nos saludó y Mireya sintió lo mismo. Bueno, ¿cómo nos sentimos acá con la familia del Reducto? La verdad que muy apoyada, muy acompañada. Es la familia que dejé en Argentina, la encontré acá. Como si siempre hubiésemos estado concurriendo acá. Muy bien, nos sentimos como parte de la familia en la casa del Señor, donde todos somos hermanos y nos recibieron muy bien y muy cómodos. Y también nos sentimos que era la misma doctrina que teníamos nosotros, parecidas, así que muy bien nos sentimos. Todos los días está esa pregunta de cómo me siento, cómo estoy, qué necesito, y la verdad que es muy satisfactorio sentir todo eso y ver dónde el Señor me puso. Súper agradecida. Bueno, después de 100 años, la Iglesia continúa y va a continuar predicando, anunciando la palabra de Dios, creando un ambiente familiar para que aquellos que se acerquen con alguna inquietud espiritual, bueno, puedan recibir lo que Dios tiene para ellos. Hemos tratado y seguiremos tratando de que este lugar de la iglesia en Reducto pueda ser un hogar espiritual para cada uno de los que están congregándose o reuniéndose aquí.